La historia no empieza con una pelea, ni con una sospecha, ni con un maldito mensaje en el móvil. Empieza con un sujetador. Domingo por la mañana. Estoy recogiendo los juguetes del salón antes de que venga mi madre a comer y debajo del sofá encuentro un sujetador negro de encaje. Pero no cualquier sujetador. Uno que claramente no es de mi mujer. Clara nunca ha usado ese tipo de lencería. Lo sé porque llevo 10 años viendo la misma ropa interior aburrida y cómoda que, según ella, es lo práctico para el día a día. En cambio, es todo lo contrario. Sexy. Agresivo. Usado. Me quedo ahí un buen rato, sujetándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. Miro hacia la puerta del pasillo. Clara está en la ducha. La niña jugando con su tablet en la habitación. Todo en calma. Pero yo ya no. Yo empiezo a temblar. ¿Ese es tu sujetador? Le pregunté cuando salió del baño, aún secándose el pelo. Su reacción no fue la que esperaba. Ni sorpresa, ni enfado, ni risa nerviosa. Solo un silencio incómodo. Y luego la peor respuesta que alguien puede dar en ese tipo de situación. ¿Dónde lo encontraste? Ahí supe que algo iba mal. Muy mal. Lo que vino después no fue una confesión ni una negación. Fue una serie de frases sueltas, evasivas, gestos nerviosos, una mentira mal contada tras otra. Que si a lo mejor era de una amiga que se cambió aquí un día. Que si tal vez era viejo y no se acordaba. Que no sabía. Que no entendía por qué me ponía así. No hacía falta ser detective. Ni celoso. Ni controlador. Solo necesitaba tener 2 ojos y media neurona para darme cuenta de que ese sujetador era una pista. Una pista que apuntaba a que alguien, que no era yo, se había desnudado en mi salón. Y en ese momento, sin necesidad de revisar mensajes, cámaras o contratar a un investigador, lo supe, mi mujer me estaba engañando. Lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta de que, por algún motivo, ya lo presentía desde hacía tiempo. Y aún así, no había querido verlo. No dije nada el resto del día. Guardé el sujetador en una bolsa de supermercado, lo metí en el cajón de los manteles, y seguí con la rutina como si nada. Puse la mesa, saludé a mi madre, jugué con Lucía un rato después de comer y hasta ayudé a Clara a lavar los platos. No me tembló la voz ni una sola vez, pero por dentro sentía como si algo se hubiese soltado en mí. No era tristeza todavía. Era algo parecido a cuando sabes que va a llover y empiezas a guardar las sillas del jardín, aunque el cielo aún esté azul. Esa clase de certeza silenciosa que no pide permiso. El lunes, en el trabajo, no podía concentrarme. Abría correos, miraba presupuestos, hacía llamadas, pero la cabeza no estaba ahí. Recordaba cada vez que Clara me había dicho que iba al gimnasio después del trabajo, cada vez que se quedaba en la clínica haciendo horas extra o salía con amigas que nunca aparecían en nuestras fotos ni en sus redes. Me di cuenta de que no conocía a ninguna de sus compañeras, y eso que llevábamos una década juntos. Nunca supe si tenía una amiga cercana, alguien con quien compartiera cosas. Siempre decía que no tenía tiempo para esas cosas, que entre el trabajo, la casa y la niña no quedaba espacio para más. Y yo, idiota, me lo creí. Pero ahora pensaba, si no había espacio para amigas, ¿de dónde salió el espacio para otro hombre? La noche siguiente fingí que tenía una cena con un cliente de la gestoría. No suelo salir entre semana, así que a Clara le pareció normal, incluso me animó a ir. Me dijo que ella aprovecharía para ponerse al día con una serie. Le dije que no me esperara despierta. Me fui a las 8 en punto, pero no a una cena, sino a la puerta de la clínica donde trabaja. Me quedé dentro del coche, aparcado a mitad de la calle, con las luces apagadas. Estuve ahí más de 1 hora. A las 9:30, la vi salir. No sola, ni con compañeras. Salió con un tipo. Alto, moreno,
con la bata blanca todavía puesta. Caminaban como si no tuvieran prisa, como si el mundo les importara poco. Él la tocó en la espalda, y ella se giró a mirarlo con esa sonrisa que no me ponía a mí desde hace meses. No fue un abrazo, ni un beso, ni una caricia evidente. Fue peor. Fue el tipo de cercanía que no necesita ser física para dejar claro lo que pasa. No lo seguí. No quise ver más. Arranqué el coche y me fui a dar vueltas por Sevilla como un gilipollas, sin destino, sin radio, sin cigarro, sin nada. Cuando volví a casa, Clara estaba dormida en el sofá, con la televisión encendida. La apagué, la tapé con la manta y me fui a la cama sin mirarla. No dormí en toda la noche. No por celos. Por rabia. Porque me estaba mintiendo en mi puta cara todos los días, y encima tenía el descaro de actuar como si todo estuviera bien. Al día siguiente, hice algo que no me enorgullece. No soy de los que revisan las cosas de su pareja, nunca lo fui, pero esa mañana, mientras ella se duchaba, entré al vestidor y abrí el cajón donde guarda su ropa interior. Ahí estaban todos los sujetadores que sí reconocía, blancos, grises, uno azul con flores. Todos suaves, gastados, cómodos. Ninguno como el negro que encontré el domingo. Abrí el armario, revisé rápidamente entre sus vestidos, y en la parte de atrás encontré una bolsa pequeña de una tienda de lencería. No estaba oculta, pero tampoco estaba a la vista. Dentro había otro conjunto que tampoco había visto nunca, rojo, pequeño, caro. Etiqueta arrancada, pero nuevo. Y eso me confirmó todo. Salí del vestidor antes de que Clara saliera del baño. Me senté en la mesa de la cocina y fingí estar leyendo noticias en el móvil. Cuando apareció, envuelta en su albornoz, le pregunté cómo iba el trabajo. Me dijo que todo bien, que estaba cansada porque últimamente había muchos pacientes con contracturas por el estrés. La miré mientras hablaba y supe que cada palabra que salía de su boca era un muro más entre nosotros. Yo ya no podía creerle nada. Decidí que no iba a hacerme la víctima. Ni a llorar. Ni a rogar explicaciones. Lo que necesitaba era pruebas, claridad, certeza total. Ya había visto suficiente para estar convencido, pero no quería que después intentara manipularme, decir que era todo un malentendido o que me estaba inventando cosas. Así que esa misma tarde llamé a un amigo que trabaja en informática. Le pedí un favor especial, que me ayudara a instalar un programa en el ordenador de casa. Algo discreto, sin virus, sin alarmas. Solo un acceso remoto para ver si ella usaba el portátil para hablar con él, para planear sus encuentros, para guardar fotos. Me dijo que era ilegal, que mejor lo pensara. Le dije que ya lo había pensado todo, que necesitaba saber hasta qué punto había sido el imbécil. Esa noche, Clara se fue a dormir temprano. Yo me quedé en el salón, con el portátil en las piernas, fingiendo ver una serie, pero en realidad repasando la configuración del software. Todo estaba listo. Lo peor estaba por venir. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba preparado. No fue una conversación planeada. No hubo una puesta en escena ni un momento ideal. Fue después de una cena cualquiera, un jueves, cuando Clara estaba fregando los platos y yo ya no aguantaba más. Llevaba 2 semanas controlando sus correos, sus búsquedas, sus conversaciones, y aunque no había encontrado mensajes explícitos, lo que vi me bastó. Búsquedas de hoteles en el centro, direcciones que coincidían con apartamentos turísticos, una reserva hecha con una tarjeta virtual a nombre de alguien más, pero desde nuestro ordenador. Y luego, lo más claro de todo, un correo reenviado a una dirección personal con el asunto factura discreto, en el que aparecía la misma fecha del día en que la vi salir de la clínica con él. No hizo falta ver fotos ni leer confesiones. Clara estaba teniendo un romance, y lo estaba organizando desde nuestra casa, usando nuestro wifi, nuestro ordenador, y creyendo que yo nunca me enteraría.
Estaba sentado en la mesa con el vaso de vino medio lleno cuando ella volvió del fregadero y se sentó frente a mí. Le dije que necesitábamos hablar. Me miró como si fuera a decirle que había chocado el coche o perdido el trabajo. Pero no dije nada de eso. ¿Quién es él?, pregunté sin levantar la voz. Ella se quedó en blanco. Bajó la mirada al plato, luego al mantel, y después a mí. No dijo nada en los primeros 10 segundos, lo cual ya era una respuesta. ¿Quién es?, repetí, esta vez más lento. No sé de qué hablas, respondió finalmente, con esa voz que pone cuando quiere ganar tiempo. No te hagas la tonta. Sé lo del apartamento. Sé lo de la reserva. Sé que no sales del trabajo a las 9 todos los días. Y sé que no te compras lencería así para ver series sola en casa. No tengo paciencia para que me tomes por idiota. ¿Quién es? Clara se levantó de golpe, como si necesitara aire, y caminó hacia la ventana. Se quedó allí con los brazos cruzados, mirando la calle vacía, como si la respuesta estuviera en la farola de enfrente. Yo no me moví. No iba a rogarle una confesión. Ya no. No es lo que piensas, dijo, sin mirarme. Ah, ¿no? Entonces explícame qué es. Es complicado, respondió, con esa excusa barata que usan todos los que no tienen argumentos. Hazlo simple entonces. Dímelo con claridad. ¿Me estás engañando? Clara se giró lentamente. Su cara ya no era la de alguien negando una acusación. Era la de alguien atrapado. Asumido. Me miró como si me viera por primera vez, como si ahora sí entendiera que no podía seguir ocultándolo. No era mi intención, dijo, como si eso cambiara algo. Pero lo hiciste igual. ¿Desde cuándo? Unos meses. No sé. 4. 5. ¿Y por qué? No respondió. Se sentó de nuevo, frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo, me miró a los ojos sin moverse. Como si estuviera esperando que yo dijera algo más, como si no fuera ella quien tenía que explicar lo que estaba pasando. No lo planeé, Javier. No es algo que busqué. No sé en qué momento empezó. Solo, pasó. Y me confundí. ¿Te confundiste? Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque era tan absurdo que no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Tú sabes lo que significa confusión? ¿Sabes lo que es estar confundido? Porque tener una cita, reservar un sitio, llevar ropa interior nueva, todo eso no es confusión. Es planificación. Es decisión. Lo que hiciste fue elegir, Clara. Elegiste follarte a otro mientras yo cuidaba a nuestra hija. Clara se puso tensa. Cruzó los brazos, pero no dijo nada. El silencio se volvió incómodo, denso, como si alguien más estuviera en la habitación con nosotros. Me incliné hacia adelante. ¿Es alguien del trabajo? Asintió, sin ganas. ¿El fisioterapeuta Moreno? Esta vez no respondió, pero la expresión en su cara lo dijo todo. Perfecto, dije, empujando la silla hacia atrás y levantándome. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con un tono entre miedo y resignación. No lo sé todavía. Pero lo que no voy a hacer es quedarme aquí sentado escuchando excusas. Tienes dos opciones, Clara. O me cuentas todo de una vez, con detalles, sin rodeos, o me levanto mañana temprano y llamo a un abogado. Porque no pienso quedarme en este circo ni un día más. Ella se quedó en silencio. Miró sus manos. Las tenía apretadas, nerviosas. Tardó varios segundos en volver a hablar. Nos vimos 3 veces. Siempre después del trabajo. Nunca traje nada a casa. Nunca, se detuvo. No lo hice por venganza. No lo hice por odio. Solo, no me sentía viva. No me sentía nada. ¿Y eso te lo arregló él? No.
Pero al menos sentí algo distinto. ¿Y ahora qué sientes? Vergüenza. Asco. Miedo. ¿Y por mí? ¿Sientes algo por mí? Volvió a mirarme, pero esta vez no dijo nada. Esa fue la respuesta que más me dolió. Me fui a dormir al sofá esa noche. Clara se quedó en nuestra cama. No hubo gritos, no hubo portazos, pero todo se rompió igual. No por la traición en sí, sino por lo que vino después. Por su silencio. Por su cobardía. Por esa incapacidad de luchar siquiera por lo que destruía. No tenía intención de perdonar. Tampoco de irme en silencio. Clara había decidido jugar con mi dignidad, con mi confianza, con todo lo que habíamos construido en 10 años, y lo mínimo que podía hacer era devolverle el favor. No iba a destruirle la vida, no soy tan ruin, pero sí le iba a enseñar que traicionar no sale gratis. El día después de nuestra conversación no le dije ni una palabra. Me fui a trabajar como siempre, aunque ese día no pisé la oficina. Tomé el coche y conduje hasta el gimnasio donde va su amante. Sabía que a esa hora él salía de su turno en la clínica y pasaba por ahí antes de volver a casa o a donde fuera que pasara las noches. Me quedé fuera, con el motor apagado y la mirada fija en la puerta. Lo vi salir con una bolsa de deporte, auriculares, y esa actitud relajada de quien no tiene ni idea de que se está metiendo en un problema. Bajé del coche sin pensarlo mucho. Me acerqué hasta él con calma, sin levantar la voz ni mostrar rabia. No quería hacer un escándalo, solo dejarle claro que sabía quién era y lo que había hecho. «Eres Marcos, ¿verdad?» Me miró con cara de no entender nada. «¿Perdona?» «Te lo repito una sola vez. Sé quién eres. Sé que te estás acostando con mi mujer. Y vengo a decirte que hasta aquí llegaste». Se quedó paralizado. Bajó la mirada un segundo, luego levantó las cejas con cara de no es lo que parece, pero no dijo nada. Yo seguí. «No te voy a dar una paliza. No voy a armar una denuncia. Pero escucha bien. Ya no la vas a ver más. Ni en la clínica, ni fuera, ni por casualidad. Si se te ocurre buscarla de nuevo, vas a tener un problema, y no va a ser legal. ¿Entendido?» Él asintió, incómodo. No dijo que sí, no pidió disculpas, solo agachó la cabeza y se fue caminando rápido, sin mirar atrás. Volví al coche con la satisfacción de haber puesto al menos un límite. No podía borrar lo que pasó, pero podía cortar el presente. Y ese tipo no iba a seguir saliéndose con la suya mientras yo me hacía el imbécil. El siguiente paso era más delicado. No podía simplemente quedarme esperando a que Clara siguiera su vida como si nada. Tenía que sentir una consecuencia. Y la mejor forma de hacerlo era tocar lo que más cuidaba, su imagen. Clara siempre fue de esas personas que necesitan quedar bien con todos. En el trabajo, con la familia, con los vecinos. Siempre preocupada por lo que pensaban de ella. Perfecta madre, profesional intachable, esposa ejemplar. Todo fachada. Decidí escribirle un correo a su jefe directo en la clínica, un tal Álvaro, que conocí en una cena hace años. Le dije que me disculpaba por molestarle con asuntos personales, pero que necesitaba comentarle algo importante porque estaba afectando nuestra familia y, de forma indirecta, al ambiente de trabajo. Le conté que Clara había iniciado una relación con un compañero, lo cual no solo era inapropiado sino que había generado un conflicto serio en casa, y que esperaba que como responsable supiera cómo gestionar la situación. No pedí que la despidieran, no hice amenazas. Solo expuse los hechos de forma clara y fría. Lo envié desde una cuenta nueva, sin nombre, solo para que no pudiera rastrearlo. Pero sabía que Álvaro no era tonto. Sabía perfectamente quién lo había enviado. Esa noche Clara volvió con cara de haber llorado. Me pidió hablar, pero le dije que no tenía nada que decirle. Me preguntó si yo había dicho algo en su trabajo. No contesté. Se sentó frente a mí, como si esperara una confesión.
Me han llamado hoy del despacho. Están haciendo una revisión de los protocolos de relaciones internas. Vaya, qué casualidad, dije sin levantar la vista del periódico. ¿Has sido tú? ¿Importa? Sí, claro que importa. ¿Te están despidiendo? No. Entonces no te preocupes. Se levantó de golpe. Empezó a llorar, pero no era tristeza, era frustración. No estaba llorando por lo que había hecho, sino por lo que estaba perdiendo. Por cómo la estaba desnudando frente a los demás, sin tocarla. En ese momento entendí que no había arrepentimiento. Solo consecuencias. No me pidió perdón. No me abrazó. No intentó arreglar nada. Solo dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? Hasta que sientas lo que yo sentí. Hasta que dejes de dormir tranquila. Hasta que entiendas que no puedes joder a alguien y seguir actuando como si nada. Esa noche dormí en la cama. Ella en el sofá. Invertimos los roles, pero no las culpas. Yo no me sentía bien por lo que hacía, pero tampoco culpable. No era venganza por despecho. Era justicia por dignidad. Tenía todo planeado para el fin de semana. El domingo íbamos a ver a sus padres, como cada mes. Clara me pidió que no fuéramos, que no estaba de ánimo. Le dije que no me importaba, que iríamos igual. Y ahí iba a terminar lo que empecé. Frente a ellos. Con la verdad. Llegamos a casa de sus padres un poco antes de la 1. Clara iba seria, sin maquillaje, sin hablar, con el pelo recogido de cualquier forma, como si quisiera pasar desapercibida en su propio entorno. Yo, en cambio, estaba completamente tranquilo, pero no por satisfacción o venganza, sino porque ya había tomado la decisión de cerrar este capítulo de una vez por todas. Me saludaron como siempre, con abrazos y preguntas de cortesía, pero notaron al instante que algo no estaba bien. Su madre me miró con esa expresión que usan las madres cuando saben que hay algo roto, pero no preguntó nada. Comimos en silencio. Clara apenas probó bocado. Su padre intentó mantener una conversación sobre política local, pero nadie siguió el hilo. Cuando sirvieron el café, les pedí que me escucharan un momento, y ahí, en medio del comedor, les conté la verdad. No lo hice con gritos ni acusaciones, simplemente dije los hechos, que Clara había estado viéndose con un compañero de trabajo durante meses, que yo lo descubrí, que intentamos hablarlo pero que no hubo ningún intento real de arreglo, y que no podía seguir viviendo una mentira. Nadie dijo nada durante un largo minuto. Su madre se llevó una mano al pecho, su padre cerró los ojos y suspiró, y Clara ni siquiera me miró. Me agradecieron que lo dijera con respeto y me ofrecieron su apoyo sin tomar partido. Después de unos minutos de silencio, me levanté y les dije que me iba, que prefería no alargar más una situación que ya no tenía arreglo. Clara se quedó sentada con la taza en la mano, sin moverse. Volví a casa solo y empecé a guardar mis cosas. No las maletas grandes, no lo definitivo, solo lo suficiente para pasar unos días fuera, despejar la cabeza y decidir cómo seguir. Al caer la noche, Clara llegó. Cerró la puerta con cuidado y fue directa a nuestra habitación. Pasó media hora sin salir. Yo estaba en el salón, con la mochila lista, esperando. Cuando salió, vino directamente a donde yo estaba. No parecía molesta ni triste, parecía cansada. Se sentó frente a mí en la misma silla donde, días atrás, me había confesado la infidelidad. Esta vez fue ella quien empezó a hablar. No sé qué esperabas de mí. No tengo nada que decir que no hayas escuchado ya. No estoy aquí para escuchar excusas. Solo quiero hablar de lo que viene ahora. ¿Quieres divorciarte? Sí. Asintió, sin sorpresa. ¿Quieres que me vaya yo o te vas tú? Ya empaqué unas cosas. Me voy yo por unos días. ¿Se lo diremos a Lucía juntos? Sí, pero no ahora. Primero quiero hablar con el abogado y tener claro el plan.
¿Estás seguro de que no hay vuelta atrás? ¿Tú quieres que la haya? Tardó en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que cualquier respuesta sonaría falsa. No lo sé. No lo sé desde hace tiempo. Entonces ya está decidido. No quiero estar con alguien que no sabe si me quiere. No era sobre ti. Era sobre mí. No me interesa. Lo hiciste igual. Hubo un silencio largo. Esta vez no por incomodidad, sino porque no había nada más que agregar. Ella se levantó y fue a la cocina. Escuché cómo abría la nevera, cómo se servía un vaso de agua, cómo lo dejaba en el fregadero sin beber. Volvió y se quedó de pie. ¿Vas a decirle a todos que fui yo la que arruinó esto? No hace falta. Ya lo saben. ¿Y tú qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer. Trabajar, cuidar a Lucía, rehacer mi vida. ¿Y si algún día me arrepiento? Será tarde. Se sentó de nuevo. Me miró sin emoción. Ya no había tensión, ni odio, ni rabia. Solo resignación. Y eso, de algún modo, fue más duro que cualquier grito o insulto. No pensaba que terminaríamos así. Yo tampoco, pero aquí estamos. No te culpo por odiarme. No te odio. Ya no. Entonces, ¿qué sientes? Nada. Y eso es lo que me hizo decidir. Ella bajó la mirada, respiró hondo y dijo lo que no había dicho en todos esos días. Lo siento. Yo también. No hubo abrazos. No hubo lágrimas. Nos quedamos ahí sentados unos minutos más, cada uno en su lugar, como dos personas que se conocen pero ya no se entienden. Me levanté, agarré la mochila y me fui sin mirar atrás. No sabía si eso era el final o simplemente el comienzo de una etapa nueva, pero lo único claro era que esa casa ya no era un hogar. Pasé los primeros días en casa de mi hermano, que vive solo en 2 hermanas. Me dejó el sofá cama del salón sin preguntar nada, solo me ofreció una cerveza fría y encendió la tele. Esa noche no hablamos del tema. Yo necesitaba silencio, y él entendía que había cosas que no hacía falta poner en palabras. Me quedé allí una semana. Durante esos días no contesté a Clara, aunque me mandó varios mensajes breves preguntando si estaba bien, si necesitaba hablar, si quería que empezáramos el proceso legal de forma tranquila. No le contesté porque no sabía cómo hacerlo sin decirle algo que luego pudiera usar en mi contra, emocionalmente o en el juzgado. No era odio. Era defensa. Había aprendido que una vez que alguien cruza ciertos límites, cualquier gesto amable puede ser una trampa. Me vi con el abogado el miércoles. Le llevé todo, las pruebas del seguimiento digital, la copia del correo a su jefe, la dirección del apartamento que había reservado. Me escuchó sin interrumpir, tomó notas y me dijo que, si quería, podíamos iniciar el proceso de divorcio inmediato con custodia compartida y separación de bienes. No había necesidad de pelear más de lo necesario, sobre todo porque no tenía intención de quedarme con la casa. Le dije que lo importante para mí era proteger la estabilidad de Lucía. Me recomendó no hacer movimientos bruscos, organizar un calendario de visitas antes de hablar con la niña y mantener la comunicación con Clara en términos estrictamente funcionales. Me pareció razonable. Ese viernes volví a la casa. Clara no estaba. Habíamos acordado que yo entraría a recoger más ropa y algunas cosas personales mientras ella llevaba a Lucía al parque. Cuando llegué, noté que algo había cambiado. No era nada físico. Era el ambiente. Todo estaba en su sitio, pero sentí como si ese lugar ya no me perteneciera. Fui directo al dormitorio, recogí lo mío en silencio, y al salir dejé una nota en la mesa del comedor con 3 frases escritas sin rabia: estoy bien. He hablado con el abogado. Te llegará la documentación en unos días. Nada más. La siguiente vez que vi a Clara fue para contarle a Lucía la decisión. Fue en casa de mis suegros, en un domingo igual de silencioso que el anterior.
Nos sentamos con ella en el sofá y se lo explicamos juntos, sin rodeos ni eufemismos. Le dijimos que íbamos a vivir separados, que ella iba a pasar tiempo con ambos y que seguiríamos siendo sus padres igual que siempre. Lucía no lloró. Solo preguntó si la íbamos a obligar a elegir. Le dijimos que no. Luego preguntó si podía quedarse a dormir con su abuela esa noche. Asentimos los dos. Se fue sin hacer drama, y cuando cerró la puerta, Clara me miró sin decir nada. Nos quedamos unos minutos ahí, en ese salón donde tantas veces comimos en familia, y ninguno de los dos supo qué más agregar. Me levanté, me puse la chaqueta y salí sin despedirme. Ya no tenía sentido decir adiós. Pasaron 2 semanas antes de que firmáramos los papeles. El trámite fue rápido, civilizado. Custodia compartida, horarios flexibles, reparto equitativo de los gastos de Lucía. No hubo disputa por la casa, ni por el coche, ni por los muebles. Cada uno sabía perfectamente lo que le correspondía. Lo que realmente importaba ya estaba roto, así que lo demás era solo cuestión de papeleo. Un mes después me mudé a un piso pequeño, a 10 minutos en coche de la escuela de Lucía. Empecé a recuperar rutinas, a dormir mejor, a sentir que podía tomar decisiones sin tener que explicarlas a nadie. Volví al gimnasio, salí a cenar un par de veces con compañeros del trabajo, incluso me animé a hablar con una psicóloga que me recomendaron. No para entender qué pasó, sino para entender por qué lo aguanté tanto tiempo sin decir nada. Ahí me di cuenta de que durante años estuve evitando el conflicto, guardando todo bajo llave, esperando que el amor fuera suficiente para resolver lo que claramente se estaba desmoronando. Con Clara ya no hay tensión. Nos hablamos solo por temas de Lucía. Puntuales, directos, sin gestos innecesarios. Ella no intentó volver. No me pidió otra oportunidad. Yo tampoco se la habría dado. No porque no pudiera perdonarla, sino porque entendí que ya no teníamos nada que reconstruir. Lo nuestro no se rompió por una aventura. Se rompió porque ella se fue mucho antes de tocar a otro. Lo que pasó solo fue la confirmación de que ya no estaba ahí. Hoy puedo decir que estoy en paz. No más feliz, ni más triste, solo en paz. No tengo planes a largo plazo. Solo me enfoco en ser un buen padre, en no repetir los errores que permitieron que una relación se convirtiera en una mentira sostenida por costumbre. No sé si algún día volveré a enamorarme, ni me preocupa. Lo que sé es que no quiero volver a perderme en una relación donde tenga que adivinar lo que pasa. Esta historia no la cuento para que nadie me tenga lástima. Tampoco para señalar a Clara como la única culpable. La cuento porque fue real. Porque muchas veces creemos que el amor es suficiente y no lo es. Porque la traición no siempre empieza con un beso, a veces empieza con una distancia invisible que nadie quiere ver. Y porque, aunque no podamos borrar lo que pasó, sí podemos decidir cómo termina. Así terminó la mía. Sin escándalos. Sin reconciliación. Solo con la verdad sobre la mesa y una puerta cerrándose por última vez.